Muy buenas tardes, querida comunidad. ¿Cómo están el día de hoy? Soy Óscar Olarte y bienvenidos a un nuevo segmento de conferencias en SAT 2021. Nuevamente estamos hablando en estos miércoles a las 5 de la tarde, fascinantes sobre el teatro clásico y teorías contemporáneas. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, muy atractivo para mí sobre todo. Vamos a hablar acerca de Judith Butler y Antígona. Y para eso tenemos a un ponente, un invitado con una trayectoria fascinante que nos va a ampliar su conocimiento. Él es Víctor Vich. Víctor tiene un doctorado en literatura latinoamericana, es licenciado en lingüística y literatura con mención en literatura hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, tiene un Master of Arts de la Universidad de Duke y actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el departamento de Humanidades, no, sección Lingüística y Literatura. Luego de haber escuchado toda esta experiencia que tiene Víctor, le damos la bienvenida. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Óscar? Un gusto. Un gusto tenerte aquí en nuestra tercera fecha, que ya se está volviendo bastante ameno encontrarnos con todos ustedes, queridos personas interesadas en el arte escénico, en la historia del teatro, los días miércoles a las 5 de la tarde, y esta es nuestra tercera fecha. Ahora sí, Víctor, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo estás? Bien, contento, agradecido de estar acá. No, igualmente, gracias por aceptar la invitación y de igual forma ver ese ostentoso y hermoso biblioteca en la cual vamos a hacer la transmisión el día de hoy. Así es que iniciamos, Víctor. Sí, bueno, muy bien. Buenas tardes con todos. Como le decía Óscar, es un gusto para mí estar esta tarde participando de este ciclo de conferencias. Es un gusto hacerlo en la ENSAT, que es una institución en la que he recibido varias invitaciones en los últimos años, en las que me he sentido profundamente acogido y en la que creo que es una institución, digamos, fundamental, ¿no? En tanto su rol de formador de artistas y digamos, la importancia decisiva que deben de cumplir las artes para reconstruir un país tan degradado, ¿no es cierto? Suena duro, ¿no? Pero tan bárbaro como el que tenemos, por lo menos en su clase política. Bueno, pero además es un honor hablar de una obra tan fundamental, ¿no? Hablar de Antígona, que sin duda es una de las obras literarias más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? Es realmente una obra impactante, impresionante, absolutamente maravillosa, que nos estremece, que nos impacta, pero que al mismo tiempo nos hace pensar muchísimas cosas. Y a lo largo de toda la historia, el impacto de Antígona ha sido enorme, ¿no? Casi todos los filósofos, los grandes filósofos han escrito sobre Antígona, hasta lo que voy a presentar ahora, que es, digamos, el libro de Judith Butler, la gran teórica feminista, le ha dedicado, y que creo yo, bueno, con humildad, no soy un especialista en Antígona ni en la literatura griega, pero, digamos, mucha gente, digamos, en la crítica considera que es un libro que ha, digamos, renovado la lectura de la obra de una manera significativa, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es, digamos, presentar, ¿no? Cuáles son los debates alrededor de esta obra, cuál es la importancia que tiene esta obra, cuáles son los debates alrededor de esta obra, cuál es la posición que Judith Butler tiene en ellos y qué es lo que ella encuentra en la obra que muchos otros no han visto, y digamos en qué consiste el valor, ¿no? El permanente, ¿no es cierto? El terco, como la propia Antígona, el terco valor de esta obra, más allá de los diferentes tiempos históricos, más allá de las sociedades, más allá de todo, ¿no? Me parece que es importante comenzar haciendo un brevísimo resumen de la obra, porque quizás hay algunos que no la hayan leído, y bueno, se las recomiendo, tienen que leerla. Es una de las grandes obras de la historia de la literatura.
Y creo que es importante hacer un breve resumen para, digamos, poner los elementos sobre la mesa y saber de qué estamos hablando, ¿no? En principio, habría que decir que, digamos, todo tiene que ver con los hijos de Edipo, ¿no? La obra se escribe en el marco de, digamos, toda la gran tragedia de Edipo, que es muy larga y que no viene al caso reseñarla toda, pero lo cierto es que Edipo tiene 4 hijos, Antígona, Ismene, que son las 2 mujeres, y Polínices y Eteocles, ¿no? Y claro, cuando Edipo es expulsado, se va, ¿no es cierto? Se va al exilio después del horror de lo sucedido. Creonte se queda en el gobierno y se queda como rey de Tebas. Sin embargo, Tebas va a, digamos, participar de una guerra, y en esa guerra van a participar en bandos enfrentados los dos hijos de Edipo, ¿no es cierto? En un bando, en la defensa de Tebas va a estar Eteocles y contra Tebas va a estar Polínices, ¿no? De hecho, Esquilo, otro de los grandes dramaturgos griegos, va a tener una obra que se llama Los 7 contra Tebas, que va a narrar justamente el enfrentamiento de Polínices con Eteocles, es decir, el enfrentamiento de los 2 hermanos, que va a terminar trágicamente con la muerte de los 2, ¿no? Los 2 van a matarse, ¿no es cierto?, en la puerta de Tebas. Y entonces, bueno, gana Tebas y entonces Creonte, que es el rey, va a decir, bueno, Eteocles ha sido fiel y entonces hay que enterrarlo, hay que rendirle homenaje, todos los honores, pero Polínices, su hermano, es un traidor y como traidor no merece el entierro, ¿no es cierto? Como traidor, Polínices el cuerpo de Polínices debe quedarse tirado para que se lo coman los perros y los buitres, ¿no? Y entonces, claro, es una medida sumamente fuerte, casi contra lo humano, ¿no? Y hace un edicto diciendo que nadie debe tocar el cuerpo de Polínices, y si alguien se atreviera a enterrarlo, a acercarse a él, ese alguien merecería la muerte. Es en este contexto en el que su hermana, Antígona, decide transgredir la ley y dice, no, este es mi hermano merece una sepultura y entonces yo lo voy a enterrar aunque haya un edicto contra, digamos, la ley. Voy a transgredir la ley, ¿no es cierto? No me interesa lo que ha dicho Creonte. Y entonces, claro, va y lo va a enterrar, hay 2 intentos, y la toman presa. Y cuando la toman presa, ella asume el acto y dice, tú has querido, sí, yo lo he enterrado, sí. ¿Y sabías que merecías la muerte? Sí, ¿no? Entonces, claro, Creonte tiene que matarla y efectivamente la quiere matar. Pero antes de matarla, en la obra hay 2 diálogos, digamos, muy interesantes, ¿no? Un diálogo que tiene Creonte con Hemón, porque la cosa se complica, porque Hemón es el hijo de Creonte, pero no solamente es su hijo, es decir, el que va a ser el futuro rey, sino que es el novio de Antígona. Y entonces Hemón le dice, oye, estás loco, ¿cómo vas a matar a Antígona? Ella tenía derecho a enterrar a su hermano. Dice, no, acá mando yo, ¿no es cierto? Y entonces no lo convence, ¿no? No convence que mate a su futura esposa, digamos, ¿no? Y después viene Tiresias, ese personaje que había aparecido en Edipo Rey, y también intenta convencerlo y no lo convence. Y Creonte está obsesionado con matar a Antígona, pero finalmente el corifeo lo hace entrar en razón y le dice, bueno, y entonces ya hay que evitar, ¿no es cierto? Y entonces van, pero es demasiado tarde porque Antígona se ha suicidado, ¿no? Y no solamente se ha suicidado, sino que también se suicida Hemón, ¿no? Se mata con ella, ¿no? Y no solamente se mata Hemón, sino que la esposa del rey Creonte, al ver que su hijo Hemón se ha matado, ¿no es cierto?, también se mata. Entonces es una tragedia total, ¿no? Y el final de la obra
digamos, creonte solo, ¿no es cierto?, desgarrado, confrontado frente al absurdo de sus decisiones, pero también frente a esta mujer que ha desestabilizado, digamos, ha transgredido la ley, y al transgredir la ley ha desestabilizado todo el poder, ¿no? Muy bien, entonces eso es el resumen, ¿no? Y lo importante sería decir que, digamos, desde un punto de vista feminista, ¿no? La obra ha sido interpretada como una mujer que se enfrenta al Estado. O sea, el Estado como sinónimo de una mujer que se enfrenta a las leyes patriarcales, una mujer que se enfrenta ante una cultura, ¿no es cierto?, estructurada desde la ley masculina, ¿no? Y entonces, esa, digamos, es una lectura, digamos, interesante, ¿no? Pero la lectura frente a la cual Judith Butler va a, digamos, entrar en polémica es la lectura que hace Hegel de la obra, ¿no? El filósofo Hegel sostuvo, ¿no?, que lo que vemos en esta obra es un enfrentamiento entre la sociedad civil prepolítica y la política. Es decir, un enfrentamiento entre el mundo de la familia y el mundo del Estado, ¿no es cierto? Es decir, un enfrentamiento entre las leyes del parentesco, ¿no?, y las leyes de la comunidad. Y esas leyes no coinciden, ¿no es cierto? No coinciden y son diferentes. Es decir, para que haya comunidad, digamos, las leyes del parentesco tienen que ponerse de lado, tienen que quedar subordinadas a la ley pública, ¿no es cierto? Porque las leyes del parentesco son leyes basadas en el instinto, en los sentimientos, mientras que las leyes del Estado, en teoría, son basadas en la razón, en la racionalidad, en el bien común, ¿no es cierto? Mientras que las leyes del parentesco son leyes basadas en el interés familiar, no en el interés público, ¿no? Entonces, lo prepolítico, representado por Antígona, tiene que ver con el privilegio de la pasión frente a la razón, del instinto frente a la reflexión, ¿no es cierto?, de, digamos, la ley familiar frente al interés colectivo, ¿no es cierto?, de la sangre, ¿no es cierto?, frente a la racionalidad, ¿no es cierto?, de la familia frente al Estado. Entonces, Hegel produce una dicotomía, digamos, y sostiene que lo que vemos en la obra es esa tensión entre dos comunidades, una comunidad chiquita, prepolítica, y una comunidad racional, ¿no es cierto?, moderna, ¿no?, que no consigue entenderse, ¿no es cierto?, una fricción, una chispa, ¿no? Pero lo interesante es que Judith Butler va a decir que no, ¿no es cierto? Va a decir que en realidad lo que ocurre en la obra es más bien la deconstrucción de la oposición entre familia y Estado. Es decir, que los límites, las fronteras entre la familia y el Estado no están claras, ¿no es cierto? Y que más bien la obra permite visibilizar, ¿no es cierto? Permite visibilizar que no se puede dicotomizar a ambos personajes, uno es el Estado, otro es la familia, ¿no es cierto? Sino que más bien se trata de ver cuáles son los puntos de unión y cómo uno sostiene al otro y cómo el otro sostiene a uno, ¿no es cierto? Y entonces, cómo, digamos, la ley familiar y la ley pública no son dos leyes enfrentadas, sino que de alguna manera comparten una zona gris, ¿no? Comparten una zona gris y comparten un territorio común. Y lo que le interesa a Judith Butler es investigar ese territorio común y qué, digamos, y cuál es la política, ¿no es cierto?, respecto al género, respecto al feminismo, respecto de muchas otras cosas que podría surgir de ese territorio común. Es decir, Butler se pregunta si en realidad puede existir el parentesco sin el Estado, ¿no es cierto?, o si puede existir el Estado sin la familia, ¿no? Y claro, no pueden existir, entonces no son tan dicotómicos, no son, digamos, no hay un vacío en el medio, no son papas y camotes, ¿no? Entonces, lo primero que va a hacer Judith Butler
¿no? Es pensar la familia, es pensar cómo está representada la familia en la obra. Y va a decir que Antígona actúa a favor y en contra de la familia. No solamente actúa a favor, ¿no es cierto? Es decir, bueno, este es mi hermano y como yo lo quiero a mi hermano, como es mi hermano y es el amor filial, es mi sangre, yo lo voy a enterrar, inclusive a costa de mi vida, es decir, estoy dispuesta a morir, ¿no es cierto?, con tal de darle un entierro digno a mi hermano. Entonces, claro, ahí hay una defensa de la familia, ¿no es cierto? Ahí emerge, ¿no es cierto?, el valor de la familia que está dispuesto a todo. Pero eso es una lectura parcial, porque lo cierto es que Antígona está a punto de casarse con Hemón, ¿no es cierto? Y entonces el acto de enterrar al hermano es también el acto, ¿no es cierto?, de preservar la familia de Creonte. Es también el acto de atentar contra la preservación de la familia de Creonte, puesto que ya no se convertirá en esposa de Hemón, ni en madre de Hemón, ni en reina, ¿no es cierto? Y entonces la relación familiar de Creonte va a quedar truncada, y en realidad toda la familia de Creonte también va a quedar truncada. Entonces no se casará, no será madre, no será... y entonces el parentesco, ¿no es cierto?, se pierde, ¿no? Se pierde completamente. Entonces, el acto de Antígona tiene un impacto, dice Judith Butler, tiene un impacto tanto en el Estado como en la familia, ¿no es cierto? Porque frente a la muerte de Antígona, como decía, se suicidan Hemón y se suicida Eurídice, la esposa del rey. Y entonces la familia se desestructura y Creonte queda despojado de ella. Y el Estado queda sin un sucesor, ¿no es cierto? Entonces, el acto Antígona es un acto radical, ¿no? Porque actúa a favor, pero también en contra de la familia, y por supuesto, en contra del Estado, ¿no? Entonces, Antígona, digamos que desafía, ¿no?, los roles tradicionales del parentesco, los roles tradicionales de la familia y, digamos, los hace ininteligibles, ¿no? Los hace ininteligibles. ¿Por qué? Bueno, por algo muy complicado, ¿no? Por algo extremadamente complicado que Butler llama la obediencia promiscua. ¿Por qué? Porque sucede, digamos, la obra tiene que entenderse en el marco de el mito de Edipo. Es decir, esta obra se entiende habiendo leído Edipo Rey, habiendo leído Edipo en Colonio, habiendo leído Los Siete contra Tebas, etc., ¿no es cierto? Y entonces Butler lo que va a hacer es deconstruir el parentesco, desconstruir la familia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo cierto es que Edipo no solamente es el padre de Antígona, sino que curiosamente también es su hermano, ¿no es cierto? Y también es su hermano porque, claro, ella es hija de, porque Edipo es hijo de Iocasta, y ella también es hija de Iocasta. Entonces, y además, los hermanos de Antígona también son simultáneamente sus sobrinos. Y entonces Antígona se encuentra en una familia no tradicional, por decirlo de alguna manera. Se encuentra en una posición no coherente respecto a las formas tradicionales de hacer una familia. Y de hecho, sin embargo, hay una palabra paterna, ¿no es cierto?, que es la palabra de Edipo, porque en la obra Edipo en Colono, Edipo maldice a Polínices, ¿no? Y le dice, tú nunca triunfarás, y maldice a su hijo, ¿no? Pero no solamente maldice a su hijo, sino que también le da un mandato a Antígona. Y le dice a Antígona, Antígona en Edipo en Colono, que es una obra hermosa, absolutamente maravillosa también, Antígona acompaña a Edipo a morir, ¿no? Y digamos, Edipo está completamente ciego y ella camina a su lado. Y cuando Edipo va a morir, le dice a Antígona, de nadie habrás recibido tanto amor
como de este hombre sin el cual pasarás el resto de tus vidas, ¿no? Y entonces esa frase, ¿no? Del padre que ama a la hija, pero lo cierto es que Edipo también es su hermano, y hay una relación incestuosa desde el propio Edipo, y todo el problema del incesto, eso. Entonces, lo que dice Judith Butler es que lo que hace Antígona es desplazar el amor del padre al amor al hermano, a Polínices, ¿no es cierto? Porque el propio padre es también su hermano. Entonces lo que está en juego es la función hermano, ¿no es cierto? Y en ese sentido desobedece al padre y, cumple la ley frente al hermano, ¿no? Lo cierto, en todo caso, es que no hay una familia tradicional, no hay, digamos, una relación, los roles, digamos, al interior de la familia no están definidos, sino que son flujos y son múltiples porque simultáneamente cada personaje cumple varios roles por la complejidad en la que se constituyó esa familia. Entonces, el punto de Judith Butler es que en toda la saga, y sobre todo aquí, vemos que no hay estructuras dicotómicas, vemos que no hay roles definidos, vemos que hay una estructura familiar, digamos, inédita, ¿no es cierto? Una estructura familiar que, digamos, esto no lo dice Judith Butler, ¿no? Pero que el día de hoy podemos ver a cabalidad frente al destape de todas las identidades sexuales y todas las posibilidades de familia, y frente al hecho de que, digamos, los roles no son fijos, no son naturales como creen los dos candidatos presidenciales que tenemos, sino que, ¿no es cierto?, digamos, la asignación de roles es culturalmente asignada, ¿no? Lo cierto es que Antígona no, digamos, reconfigura la familia, pero sí la desestabiliza, la cuestiona, la interrumpe, ¿no es cierto? Y interrumpe las identidades de género existentes. Lo importante, sin embargo, el corazón del argumento de Judith Butler va a estar, ¿no?, en el hecho de que en concentrarse en la escena en la que una vez que ella ha sido tomada presa, ¿no? Una vez que a ella la han tomado presa, la llevan donde Creonte, ¿no? La llevan donde Creonte. A ver, yo había preparado un PowerPoint, pero no soy muy bueno, no soy muy bueno con la simultaneidad de... bueno, fíjense, este es el libro que voy a explicar, es el libro que estoy explicando, ¿no? El grito de Antígona, y ese es Judith Butler. Y fíjense esta cerámica griega tan bonita, ¿no? Donde está el rey sentado, y ahí está los dos guardias, ¿no? Y en el medio de los dos guardias, o sea, la tercera figura de la izquierda a derecha, o la segunda, ¿no es cierto?, es Antígona, que está yendo a ser presentada al rey Creonte, ¿no? Y bueno, lo cierto es que, y entonces lo cierto es que acá, ¿no? Fíjense esto, ¿no? Creonte le pregunta, ¿tú has enterrado a tu hermano a pesar de que eso estaba prohibido? Y Antígona responde, sí, afirmo haberlo hecho y no reniego de ello. Y Creonte le repregunta, ¿sabías que había un edicto que ordenaba que nadie hiciera lo que tú has hecho? Y Antígona se reafirma, lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo si era conocido por todos? Muy bien. Entonces, el punto es que Judith Butler sostiene que el acto político de Antígona no es solamente el acto de enterrar al hermano a pesar de la prohibición, sino que el acto verdaderamente político de Antígona es un acto lingüístico. Es el acto de no negar, es el acto de decir, sí, yo lo hice, sí, yo lo enterré, ¿no es cierto? Ese acto es el que justo con eso se construye la oposición de Hegel, ¿no?
porque lo que dice Judith Butler es que ese acto justamente saca a Antígona de la familia y la convierte en un sujeto político. Es decir, la introduce en la esfera pública, ¿no es cierto? Es decir, la convierte en un elemento perturbador, absolutamente perturbador de la lógica del Estado. Entonces, el acto lingüístico de Antígona es fundamental en la medida en que ese acto tiene una acción, tiene un impacto sobre el mundo, ¿no es cierto? Y abre la situación hacia dos dimensiones. En primer lugar, ¿no es cierto? La inserta como mujer en la esfera pública, la saca de la familia, ¿no es cierto? La convierte en un sujeto transgresor a la ley, que cuestiona la ley, ¿no? Y en segundo lugar, es un acto que produce un efecto en la realidad, porque desestabiliza el orden de Creonte. Entonces, lo que dice Judith Butler es que al decir, ¿no es cierto? Sí, yo lo hice, ese acto lingüístico es cometer un segundo acto, ¿no es cierto? El acto de Antígona, ¿no es cierto? No es solamente el acto desafiante de enterrar al hermano, sino el acto verbal que le contesta a Creonte. Entonces, ella va a rastrear, ¿no? Judith Butler va a rastrear la importancia que tienen las afirmaciones a lo largo de la obra. Y va a decir, ¿no es cierto?, que Antígona actúa a través del lenguaje, actúa en el lenguaje y actúa sobre todo con el lenguaje, ¿no? Entonces, el acto lingüístico, dice Judith Butler, es tanto más potente que el acto físico de enterrar al hermano, porque es el acto lingüístico el que legitima el carácter transgresor del primer acto. Y esa transgresión es lo que finalmente, públicamente, lo convierte en un acto político, ¿no? O dicho de otra manera, el acto lingüístico, dice Judith Butler, completa, ¿no es cierto?, al primer acto, completa al acto de enterrar a Polinices, ¿no? Y entonces, claro, lo que vemos en Antígona, eso también lo habían visto, digamos, los poetas románticos como Hölderlin, ¿no? Por ejemplo, que las palabras en la tragedia griega son acontecimientos, que las palabras son ilocutivas, que las palabras son performativas, y es en la fuerza de esas palabras, en las consecuencias que esas palabras tienen, que se concentra, digamos, la potencia que tienen estas tragedias, ¿no? Lo interesante, ¿no?, es que ese acto no puede interpretarse nunca como como una culpa, ¿no es cierto? Lo que dice Judith Butler es que en Antígona no hay conciencia moral, ¿no? Al decir, sí, yo lo hice, ¿no es cierto?, no reconoce culpa alguna, sino más bien reafirma públicamente la validez de la transgresión de su acto, ¿no? Y entonces, claro, ese edicto es un edicto hecho por el Estado, más aún es un edicto hecho por un rey hombre, ¿no es cierto?, que a lo largo de toda la obra hay muchos pasajes, ¿no?, en donde aparece claramente el machismo, si lo quieren, el patriarcalismo de Creonte, ¿no? Y entonces dice, oye, pero si tú eres una mujer, ¿no? Inclusive Creonte, cuando Hemón le está diciendo, oye, no la puedes matar, su hijo le está diciendo, dice, oye, tú estás subordinado a una mujer, y uno nunca se puede subordinar a una mujer, ¿no? Entonces, claro, el Estado está construido desde una lógica masculina, patriarcal, y entonces lo que hace Antígona es desestabilizar esa ley patriarcal. No es solamente una ley neutral, vacía, una ley desterritorializada, sino es una ley que tiene una enunciación concreta y que ha sido constituida a partir de una enunciación concreta. ¿No es cierto? Esa cosa fálica de castigar al rebelde, qué sé yo. Y entonces, lo que dice es que
Antígona se apropia de la ley masculina para ir contra esa ley masculina misma, ¿no es cierto? Entonces, la autonomía, dice Judith Butler, se obtiene a través de la apropiación de esa voz autoritaria a la que simultáneamente ella resiste. Una apropiación que encuentra en su interior simultáneamente el rechazo, ¿no es cierto? Y el rechazo y el enfrentamiento a la autoridad, ¿no? El punto es que la aceptación del crimen no permite nunca reconciliar el orden de Creonte y Antígona, sino que más bien lo desquicia, ¿no es cierto? Lo desquicia porque ella, digamos, aceptar no es una manera de aceptar una culpa, sino que lo que va a decir Judith Butler, y esto es lo fascinante, es aceptar es construir otro tipo de legalidad, ¿no? Otro tipo de legalidad, otro tipo de parentesco, otro tipo de familia, otro tipo de roles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Antígona no puede ser entendida como un ejemplo de la conciencia ética porque no reconoce que es culpable de nada, ¿no es cierto? Porque ella se está moviendo fuera, ¿no es cierto? Fuera. Entonces, el punto, aquí Judith Butler, digamos, deja Hegel y entra, digamos, a dialogar con Lacan, y lo que dice es que lo que tenemos en esta obra es la representación de cómo lo femenino pervierte a lo simbólico masculino, o si quieren más radical, de cómo lo femenino pervierte al universal, ¿no? La feminidad, lo femenino sería aquello de lo simbólico que al mismo tiempo lo rompe y lo desestructura, ¿no es cierto? Entonces, lo femenino sería lo que agujerea lo simbólico. Y en tanto lo agujerea, en tanto lo desestabiliza, en tanto lo cuestiona, ¿no es cierto? Podemos observar en esta obra la feminidad en su punto máximo, ¿no? Pero no solamente en su punto máximo frente al Estado, sino también frente a la familia, ¿no es cierto? Porque se rehúsa, digamos, no opta por el matrimonio, no opta por ser madre, y entonces también desestabiliza los roles tradicionales. El punto es ¿cuál es esta otra legalidad? ¿No? ¿Cuál es esta otra legalidad a la que supuestamente Antígona está, digamos, apelando, ¿no? Digamos que desde el punto de vista del derecho, la pregunta es si Antígona es culpable o no es culpable. Y desde el punto de vista del derecho, Antígona es culpable, porque hay un edicto que dice está prohibido enterrar a este traidor, y entonces ella contradice la ley y por lo tanto es culpable. No hay nada que discutir, ¿no? Pero lo que estudia Judith Butler es que en realidad Antígona se constituye como una excepción a la ley. No solamente como una transgresión, sino como una excepción. Y la pregunta teórica en filosofía del derecho es qué hacer con la excepción, ¿no es cierto? Porque, digamos, el derecho, las leyes apelan a que no debe haber excepción. Es decir, la ley es igual para todos y se acabó, ¿no es cierto? No puede haber una excepción en la ley, ¿no? Sin embargo, las excepciones existen. Y entonces, es decir, y todos sentimos, no, es injusto, pero, bueno, el que no da el examen tiene 0. Bueno, pero ese día mi mamá estuvo enferma, no, pues tuve 0, la ley es única, se acabó, ¿no? Entonces, lo cierto es que la realidad está sobredeterminada y que la ley es insuficiente frente a sus excepciones, ¿no es cierto? Entonces, claro, desde el punto de vista lacaniano, etcétera, Butler se pregunta y dice, bueno, pero ¿qué revela la excepción? La excepción revela que la ley tiene un hueco, que la ley no es completa, que la ley no, digamos, abarca toda la realidad, ¿no es cierto? Es decir, la realidad no es tan esquemática como la proponen las leyes, ¿no es cierto? Sino que la realidad está siempre sobredeterminada y la ley se crea justamente como un intento de reprimir, o sea, de invisibilizar su insuficiencia,
de invisibilizar sus excepciones, ¿no es cierto? Y entonces la ley es totalitaria porque, digamos, intenta controlar la realidad invisibilizando todas las excepciones que hay frente a la ley. Entonces, lo que dice Judith Butler es que, claro, toda ley es el ejercicio de una violencia, en tanto es violencia contra las excepciones, ¿no? Y Antígona representaría el inconsciente de la ley, es decir, el hecho de que la ley sabe perfectamente, ¿no es cierto?, que no es completa, que no totaliza, ¿no es cierto?, y entonces que tiene un agujero que, digamos, la cuestiona, la deconstruye, la convierte en una ley injusta, porque la ley supuestamente debe ser justa, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos en la obra es, digamos, el carácter homogenizante de la ley, ¿no? El carácter de que toda ley, en última instancia, es arbitraria, ¿no es cierto? Y la excepción es el inconsciente de la ley pública, ¿no es cierto? La excepción es el inconsciente de la ley, ¿no? Y Antígona, digamos, está simbolizando con muchísima fuerza, ¿no?, esa excepción. Y esa excepción, ¿no?, dice Butler, surge del carácter, digamos, tan potente, absolutamente potente, ¿no?, del deseo de Antígona, ¿no? Es decir, de que su decisión de enterrar al hermano, ¿no es cierto?, es una decisión que no cede. Sí, yo lo hice. La obra comienza con un diálogo entre Antígona y su hermana Ismene, ¿no? En donde Antígona dice, oye, tenemos que enterrar a Polínices. Y no, pero ¿cómo lo vas a enterrar si hay un edicto? Hay que enterrarlo. Y entonces Ismene como que lo intenta convencer de que no se puede hacer eso, pero ella insiste en su deseo. Insiste en esta ley no escrita, insiste en revelar el carácter insuficiente de la ley, el carácter arbitrario, el error de la ley, si lo quiere, ¿no es cierto? Y entonces, claro, en la sesión anterior, el profesor Juan Carlos Ubillús sostenía que, digamos, el paso de Freud a Lacan, bueno, no es un paso, ¿no es cierto?, sino la profundización del psicoanálisis o el despliegue del psicoanálisis. Lacan nunca niega a Freud, al contrario. El despliegue del psicoanálisis entre Freud y Lacan es el paso, de alguna manera, entre Edipo, que se siente culpable por el incesto, y Antígona, que no se siente culpable, ¿no es cierto? Y Antígona, que es fiel a su deseo, y esa es la ética del psicoanálisis, ¿no? Entonces, Antígona dice cosas lindísimas, ¿no es cierto?, acerca de, por ejemplo, a ver, yo tenía varias citas, pero ya no las he mostrado, pero fíjense, por ejemplo, miren esta cita tan bonita, ¿no? Dice Antígona, es que no fue Zeus ni por asomo quien dio esta orden, ni tampoco la justicia aquella que es convecina de los dioses del mundo subterráneo. No fijaron ellos entre los hombres estas leyes, tampoco suponía que esas tus proclamas tuvieran tan fuerza que tú, un simple mortal, pudieras rebasar con ellas las leyes de los dioses anteriores a todo escrito e inmutables. Pues esas leyes divinas no están vigentes ni por lo más remoto, solo desde hoy ni desde ayer, sino permanentemente y en toda ocasión, y no hay quien sepa en qué fecha aparecieron. No iba yo por medio a la decisión de hombre alguno a pagar a los dioses por el justo castigo de haberlas transgredido. Y entonces ella legitima su acto, ¿no es cierto? Legitima su acto. Y entonces dice, aquí me veis, conciudadanos de la tierra paterna, recorriendo ya el último camino y contemplando por última vez el fulgor del sol que nunca más volveré a ver, sino en el Hades, que infunde en todos el sueño eterno,
me empuja, aún con vida, a la ribera del Aqueronte, sin haber resultado agraciada con dedicatoria alguna de cantos nupciales, sin que hasta ahora loa alguna se me haya entonado al pie de la cámara nupcial, sino que es el Aqueronte con quien me voy a desposar. Y bueno, entonces aquí, claro, hay un cuestionamiento, no solamente de esta ética del deseo, ¿no es cierto? Esta ética del deseo que desquicia la lógica del Estado, que revela el carácter incompleto, insuficiente, hueco de la ley, sino también la deconstrucción del ideal de familia, ¿no es cierto? De una mujer que rechaza, ¿no es cierto? El rol tradicional de la mujer, de ser esposa, de ser madre, ¿no es cierto? Y asume otro rol, un rol distinto, ¿no es cierto? Una feminidad completamente distinta. Para empezar, una feminidad política en un contexto en el que la política no era la esfera de las mujeres, ¿no? Entonces, lo que tenemos, ¿no? Y con esto voy acabando, ¿no? Es, digamos, un personaje absolutamente fascinante que transgrede, que se convierte todos los planos de la cultura, digamos, un coche bomba, ¿no es cierto?, que destruye prácticamente, desestabiliza, pone en jaque, ¿no?, toda la constitución de la cultura como tal. Entonces, ¿dónde, en última instancia, dónde reside, ¿no es cierto?, la belleza de Antígona? O sea, el carácter catárquico. ¿Por qué esta obra nos impacta tanto? ¿Por qué este personaje nos fascina? ¿Por qué este personaje nos interpela? ¿Por qué este personaje nos identificamos con ella? ¿Por qué nos conmueve? ¿No es cierto? Bueno, porque tiene que ver con la motivación de su acto, ¿no es cierto? Con esta motivación de que, de insistir en él, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con la legitimidad de la transgresión, ¿no es cierto? Es decir, frente a, digamos, al terruqueo, ¿no es cierto? Hay momentos en que transgredir es fundamental, la transgresión es fundamental para la vida, ¿no es cierto? A pesar de que Creonte había prohibido, y entonces nosotros vemos en esta obra que la transgresión tiene un valor, ¿no es cierto? Tiene, entonces, la belleza Antígona tiene que ver con la manera en la que no cede al deseo, ¿no es cierto?, en la que afirma su deseo al final, con la manera en que legitima la tradición, con la manera, tiene que ver, tiene que ver con la importancia de lo femenino, ¿no es cierto?, tiene que ver con la performatividad de las palabras, ¿no es cierto?, esa performatividad que le da a la palabra su carácter trágico, que convierte a la palabra en un acto, ¿no es cierto? Digamos que lo que vemos es que si lo humano se constituye a partir de las palabras, lo humano es el lenguaje, ¿no es cierto? La diferencia entre el hombre y el animal pasa por el lenguaje, es decir, que si lo humano se constituye a través de las palabras, y a través de los hechos, y más aún a través de palabras que se convierten en hechos, lo que vemos acá es una reconfiguración completa de lo humano, una reconfiguración completa de lo femenino, una reconfiguración completa de la ley, una reconfiguración completa del orden simbólico. Pero además tiene que ver a los Sócrates, digamos, con la manera digna, legítima, ¿no es cierto?, en la que Antígona no se corre de la muerte, ¿no es cierto?, la manera en la que acepta, ¿no es cierto?, la muerte. Y eso, dice Judith Butler, en eso consiste, ¿no es cierto?, el grito, la belleza, el carácter catárquico de Antígona. En conclusión, Antígona es un personaje que rompe todas las barreras, que deconstruye todas las oposiciones, que dividen a lo masculino en lo femenino, a la familia del Estado, a la ley de la transgresión, ¿no es cierto? Antígona es el sujeto ético por excelencia, es el sujeto que emerge desde la excepción de la ley, en tanto desestabiliza y hace notar el carácter arbitrario y violento de toda ley. Antígona es finalmente, ¿no es cierto?, el personaje que le produce un agujero tanto a lo político como a la familia
simultáneamente. Antígona cuestiona los roles tradicionales de la familia, los roles de la feminidad, los roles de la esposa, de la maternidad, cuestiona el rol del Estado, cuestiona la ley. Antígona fascina porque ocupa, ¿no?, un lugar absolutamente liminal, ¿no es cierto? Un lugar liminal, ¿no?, entre la vida y la muerte, y porque su hablar y sus acciones, ¿no?, se sitúan en esa condición liminal entre la vida y la muerte, entre el Estado y la familia, para desestabilizarlo todo, es decir, para mostrar que nada es natural. Y por eso Antígona pone en jaque a toda la cultura, pone en jaque a todo el universo simbólico, que no es otra cosa que el universo construido por relaciones de poder. Y por eso la obra termina con esta frase de Creonte, ¿no es cierto?, que al ver que su esposa se ha suicidado, que su hijo se ha suicidado, que Antígona se ha suicidado, que la ley ha quedado en cuestión, que todo ha caído, Creonte dice, pues todo lo que cae en mis manos se desmorona. Y lo que vemos en esta obra es cómo se desmorona el Estado, cómo se desmorona la ley, cómo se desmorona la familia y la cultura en general. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Ha sido muy interesante todo lo que nos has expuesto. De igual forma, has dado un buen antecedente para que puedan entender e invitar que lean estas fascinantes obras griegas. Invito, yo sé que hay dudas todavía, tienen preguntas ahí, en estos momentos pueden escribir a través del chat, en los comentarios, por favor, del Facebook Live en el cual estamos, para que Víctor, luego de estos comerciales, nos pueda aclarar un poco el tema. Antígona tan fascinante. Vamos a volver en unos minutos, no se desconecten, venimos con los comerciales de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Muy bien, querida comunidad, regresamos nuevamente. Perfecto, regresamos nuevamente, querida comunidad. Gracias por haber continuado con nosotros en esta tercera fecha de conferencias del teatro clásico y contemporáneo. Seguimos acá acerca de este tema bastante singular, acerca de Antígona. Para mí me parece fascinante, Víctor, y te lo digo, ya que ya se va a cumplir casi 2500 años desde el primer estreno de Antígona y sigue siendo tan vigente, ¿no? Es increíble cómo pensar que es la obra más representativa en el mundo. Exacto, exacto. ¿A qué se deberá eso, Víctor? Encontramos una Antígona en cada esquina. Bueno, siguen ocurriendo cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, fíjense lo que pasó hace unos años, ¿no? Con el mausoleo de los senderistas en Comas, ¿no? Y la demolición de ese mausoleo, ¿no? Ahí hay un diálogo, ¿no es cierto?, con Antígona, muy claro, ¿no?
no es ese mausoleo una especie de Polínices, ¿no? Al que no se le deja estar en paz, ¿no? Es muy interesante, ¿no? De hecho, la obra ha sido puesta en el Perú por el grupo Yudascani, especialmente por Teresa Rally en una apuesta Fascinante. absolutamente extraordinaria, ¿no? Con un guión de José Watanabe y con una actuación, pues, de las cumbres del teatro peruano, ¿no? Así es, tantas representaciones, ¿no? Y de igual forma monólogos, ¿no? Yo te cuento que dentro del proceso en el cual tú llevas como estudiante en la escuela, no puedes escaparte de llevar el monólogo Antígona Claro. para las estudiantes, indudablemente, ¿no? Hay todo un estudio. Y aprovecho porque yo tengo muchas preguntas, muchas cuestiones, pero lo importante es ustedes, crear comunidad, que nos hagan todas las preguntas a través del chat. Y por acá te hago una pregunta muy, muy interesante, Víctor. Dice, ¿podría desarrollar un poco más el tema de la belleza de la obra de Antígona o de las tragedias? Algo un poco práctico. ¿Y por qué dice? Porque pareciera que la belleza debe seguirse sobre un fondo terrible y no en el sentido cosmético moderno. Claro, claro, claro. O sea, la belleza acá es una palabra que puede malinterpretarse, ¿no? En el sentido de, qué bonito, lo armónico, lo placentero, lo pacífico. No, la belleza aquí es desestabilizadora, ¿no es cierto? Es cruda. Lo estético acá se define como aquello que interpela, como aquello que, digamos, cuestiona, ¿no? Como aquello que rompe lo conocido y va hacia lo desconocido. Y eso es la potencia de Antígona, ¿no? Del personaje y de la obra en su conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo estético acá? ¿Por qué esta obra nos conmueve tanto, ¿no es cierto? ¿Por qué esta obra nos impacta? ¿Por qué esta obra trasciende el tiempo? Y bueno, tiene que ver con lo que he dicho, ¿no es cierto? Con, con la fidelidad al deseo, digamos, con un deseo que no se deja atrapar por una ley patriarcal, tiene que ver con el valor legítimo de la transgresión, tiene que ver con, digamos, esta idea de que las palabras no acompañan a los actos, sino que las palabras son actos mismos, ¿no es cierto? Tiene que ver con algo de lo femenino, es decir, algo que está con un pie en lo simbólico y un pie en lo real, por utilizar la terminología lacaniana, algo que siempre se sale de lo simbólico, ¿no? Y tiene que ver finalmente con ese no correrse a la muerte, ¿no es cierto? Frente a digamos, a una cultura que niega la muerte, ¿no es cierto? Aquí hay una aceptación de la muerte más allá de cualquier culpa, más allá de cualquier conciencia moral, ¿no? Y entonces todos esos elementos juntos, obviamente añadidos a la maestría retórica con la que está construida la obra, la belleza de los discursos, de los diálogos, a la mano de Sófocles, ¿no? La convierten pues en una pieza, digamos, excelsa, ¿no es cierto? Una obra maestra de la cultura humana, ¿no? Así es, Víctor. Acá tenemos otra pregunta más. ¿Por qué el despliegue del deseo de Antígona se vuelve tan autodestructivo? Bueno, yo diría que lo autodestructivo está en el edicto de Creonte, ¿no? El Claro. edicto de Creonte es un edicto fascista, totalitario, violento, terrorista, es un edicto de muerte, ¿no es cierto? Es un edicto que tiene que ver con el control de la muerte y que además amenaza con matar al que transgreda eso. Entonces, lo autodestructivo, digamos, la palabra final es, Antígona no se mata, o sea, se suicida, pero eso en realidad la cuestión tanática profundamente autodestructiva es de Creonte. Creonte es el que destruye todo por su terquedad, por su ibris, como decían los griegos, ¿no es cierto? Por no entrar en razón ni frente a Antígona, ni frente a su hijo Hemón, ni frente a Tiresias, ¿no? Y cuando consigue entrar en razón ya es demasiado tarde. Y entonces acá lo autodestructivo está en la masculinidad,
más que en la feminidad, ¿no? Correcto. Así es, así es. Y seguimos invitando, querida comunidad que nos está siguiendo a través de este live, recordarles que esta es la tercera fecha de nuestras conferencias de teatro clásico y contemporáneo. Vamos a estar todos los miércoles, en total 7 semanas, vamos por la tercera fecha, pudiendo interpretar, conocer, indagar mucho más acerca de este fascinante arte. Y por eso los invito a que hagan sus preguntas. Cualquier duda que tengamos acá lo tenemos a Víctor hablando acerca de Antígona. Acá tengo una pregunta más, a ver. ¿La tesis central de Butler coincide con Antígona? No entiendo la pregunta, no entiendo bien la pregunta. Digamos, las obras literarias, una obra literaria, una obra de arte, digamos, es un conjunto de significantes que digamos, a partir de distintas relaciones que producen los lectores con ellos, van adquiriendo distintos significados a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces lo que hace Butler es encontrar nuevas posibilidades de lectura en Antígona, ¿no? Y la posibilidad de lectura es entender a Antígona como un agente deconstructivo, ¿no? De oposiciones. Y en ese sentido, como, digamos, la puesta en escena de otro tipo de legalidad, ¿no? De otro tipo de familia, de otro tipo de identidades, de otro tipo de vida social, ¿no? Así es. ¿Y qué tan importante es Antígona, perdón, la palabra Antígona, esa palabra tan clave socialmente, ¿no? Porque recordemos de que la imagen o la figura de Antígona ha sido tomada contemporáneamente de una forma bastante política, social, muy presente, ¿no? Hasta viéndola también en representaciones, hasta vamos a hablar escénicamente en happening, en performance, ¿no? ¿Cuál es en este caso la figura de Antígona socialmente, actualmente? Bueno, a ver, me parece que haber leído que Antígona en griego tiene que ver, digamos, el significado de la palabra Antígona tiene que ver con la maternidad, con algo así como la que va a ser madre, ¿no? Y lo que vemos en Antígona es exactamente lo contrario, ¿no es Claro, cierto? O sea, una persona que no va a ser madre y rehúsa de alguna manera ser madre, ¿no? Ella podría haber aceptado el edicto y haberse casado con Hemón y ser, etcétera, etcétera. Pero no, ¿no? Entonces, lo que vemos es una mujer que desafía las identidades de género tradicionales, desafía, las pone en cuestión y revela otras posibilidades, ¿no? Revela la violencia, ¿no es cierto?, frente a la cual se ha constituido ese rol, la maternidad, digamos, ¿no? ¿cómo consideras tú, escuchándote, Víctor, esa Antígona de hace 2500 años, contextualizándolo en un mundo actual, ¿no? Sigue siendo tan... Bueno, mira, me parece haber leído también que más o menos a lo largo del siglo XX en América Latina, en todos los países latinoamericanos, hay alrededor de más de 150 versiones de Antígona, ¿no? O sea, acá en el Perú por lo menos hay una que es la de Watanabe, la que hizo Ydescani, quizás hay otras más, pero en Argentina hay un montón. Es decir, es probablemente la obra griega más representada en América Latina, ¿no? Más importante, con mayor impacto en América Latina y bueno, porque, digamos, la historia política de América Latina dialoga mucho, ¿no es cierto?, con lo que plantea esta obra, ¿no? Así es. Aquí hay una pregunta más. ¿Hay alguna obra griega de la época antigua que haya mostrado un carácter transgresor parecido al de la obra de Antígona? ¿Hubo alguna continuidad? Bueno, digamos, el teatro griego, todo el teatro griego es un teatro que está significando el límite entre la ley y la transgresión, ¿no? Digamos, para empezar, Prometeo encadenado, ¿no es cierto? O sea,
Prometeo le da el fuego a los hombres y por transgredir lo castigan, ¿no? Todas las obras griegas, creo yo, he leído muchas, no soy un especialista en literatura griega, eh, pero yo diría que todas las obras griegas se sitúan en esa frontera, ¿no? Para observar tanto el funcionamiento de la ley, los límites de la ley, como, digamos, el valor o el drama de la transgresión, ¿no? Correcto. Perfecto. Querida comunidad, ya estamos culminando nuestro día de conferencias. ¿Tienen alguna consulta, pregunta? Hay que aprovechar acá que tenemos a Víctor Vich para que nos pueda aclarar el panorama, ¿no? Y a su vez también, como Víctor inició este día de conferencias, leamos, hay textos griegos fascinantes. Una lectura nos va a llevar tras otra. De igual forma, como Víctor nos comentó, así armado su biblioteca, leamos. Es muy interesante todo y muy actual a su vez, ¿no? Muy actual. Entonces, Víctor, me parece que ya no tenemos preguntas. Bueno, Creo que ha quedado todo pues muy nada, claro. un saludo a todos nuevamente y los invito a seguir asistiendo a esta conferencia. La próxima semana me parece que es Medea, y Medea es también absolutamente un personaje absolutamente radical y transgresor, y va a ser muy interesante escuchar lo que la profesora Nae Hanashiro diga sobre esa obra, ¿no? No, a ti, Víctor, gracias por estar con nosotros, por tener la paciencia de aportar un poco acerca de tus conocimientos a toda la comunidad y simplificarnos, ¿no? Mucho esta época griega. Hay una pregunta más, Víctor. Comienzan a hacer varias preguntas. Si nos quedamos, esta última pregunta voy a hacerla. De pistas, Antígona, sobre cómo la transgresión no solo Perdón, esta pregunta no. La de acá. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad, según Butler, del carácter revolucionario del acto performático de la palabra? Creo que se refiere un poco a la evolución del acto de la palabra, ¿no? De Butler. No entiendo bien. Lo que dice Butler es que el acto de enterrar a Polínices es un acto incompleto. Para volverse un acto político, necesita ser enunciado lingüísticamente. Y esa enunciación lingüística tiene un impacto además en las identidades de género, porque convierte a la mujer en un sujeto político, es decir, la saca de la familia. Y en ese sentido se construye la oposición entre la ley familiar y la ley pública, ¿no? Ok, claro. Acá, ahora sí está la pregunta, la ordeno. Da pistas Antígona de cómo la transgresión no solo es destructiva, sino que también podría ser constructiva. Bueno, claro, digamos, quien sale triunfante es Antígona, ¿no? En la obra hay una afirmación del deseo, hay una afirmación de una verdad que está más allá de la ley pública. Podemos cuestionar las leyes, ¿no es cierto? Porque sabemos que hay otras posibilidades para hacer otras leyes, y lo que hace Antígona es revelar que la ley, ¿no es cierto?, no es natural, no es, digamos, nunca está, nunca puede dejar de estar sujeta a debate, ¿no es cierto? Hay que cambiar la Constitución. ¿Por qué no hay que cambiarla? Claro que hay que cambiarla. O sea, ¿quién ha dicho que no se puede cambiar? ¿No es cierto? Entonces pone en jaque la naturalización de la ley, ¿no? Así es, y por eso es tan fácil. Eso es absolutamente afirmativo, ¿no? Así es, Víctor. Bueno, gracias, Víctor, nuevamente por despejar estas últimas dos preguntas. Te agradezco desde la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático por tu participación el día de hoy en esta tercera fecha de conferencias, agradeciéndote y dejando la invitación abierta, ya que has estado anteriormente, para volver a juntarnos con la comunidad y seguir repartiendo estos conocimientos. ¿Algunas palabras para finalizar, Víctor? No, nada. Como ya dije, un saludo a todos y sigan asistiendo a estas charlas, que son muy interesantes. Perfecto. Gracias, Víctor. Muchas gracias, querida comunidad, por seguirnos el día de hoy. Recuerden de que estamos en la tercera fecha de conferencias
de teatro clásico y contemporáneo. Tenemos 4 fechas más y son todos los días miércoles a las 5 de la tarde, previa inscripción en el link que va a ser publicado por la página oficial de la escuela. Hoy tuvimos un tema fascinante y que seguimos nosotros capacitándonos gracias a todo el esfuerzo de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. No se olviden que les aprovecho la invitación que el día viernes tenemos un taller de empleabilidad acerca de la educación, de la neurociencia y cómo en la neurociencia podemos llegar a encontrar nuestras capacidades creativas. Va a ser a través de la página oficial de la escuela a las 6 de la tarde. Ahora sí, querida comunidad, nos vemos hasta otra oportunidad. Nos recordemos de que Antígona ha pasado hace más de 2500 años y sigue siendo tan actual y tan presente como hoy. Por eso, artistas y gestores culturales, sigamos poniendo en posición, en reposición, nuevas formas de contar historias a través de Antígona. Hasta otra oportunidad. Chao, comunidad.